Bueno, pues buenas tardes. Son ya pasadas las 2, un poquito, y estamos aquí con un muy buen amigo, que es el doctor Christopher Oyola, que es el jefe de los servicios médicos del Getafe. Y que, bueno, lo primero, muchas gracias por venir aquí en pleno mes de agosto, aquí a esta entrevista. Y nada, lo segundo, pues nada, pues que hablemos un poquito de este Sí, mundo tan hombre. apasionante, del deporte. Yo encantado, Giro, de estar con vosotros. Encantado. Y además vemos que no todo el mundo está de vacaciones. Aquí damos ejemplo trabajando en pleno mes de agosto y a las 2 de la tarde. Los Así que médicos somos fenomenal. así de Eso masocas, es siempre verdad. estamos trabajando todo el año. Eso es cierto, eso es cierto. La verdad es que sí. Bueno, Christopher, lo primero, vamos a ver, ¿de dónde te viene a ti la idea de convertirte en médico del deporte y luego cómo acabas en el Getafe? Pues fíjate qué cosa más anecdótica para que veamos que muchas veces uno tiene como dicen, tiene un destino marcado, ¿no? Yo termino en la Facultad de Medicina de Salamanca, voy a preparar el MIR a la Academia Noviedo, bueno, voy a preparar el MIR allí y la verdad es que regreso a Madrid por circunstancias personales. Mi hermana trabaja en una clínica estética y recibo una llamada del club de Getafe, que acababa de subir de segunda división B, entonces no estaba la estructura actual de las categorías, sino de la segunda división B a la segunda A. Entonces el equipo necesitaba un médico para pasar el control antidopaje. Ujú. Entonces nunca había habido un médico presencial en los partidos en Getafe porque estaba en categorías inferiores y dicen, pues vamos a llamar al Real Madrid que nos oriente, ¿no? Y llaman a las oficinas del Real Madrid, al servicio médico y dicen, bueno, necesitamos un médico, ¿cómo nos podéis orientar? Y casualmente yo había estudiado en la Facultad de Medicina de Salamanca con uno de los hermanos del médico del Real Madrid. Ujú. Él sabía que yo había sido futbolista, había jugado en divisiones de tercera división, segunda división B, en el Zamora, en el Salmantino, y había pertenecido a un club pequeñito, totalmente de manera gratuita. Hice de médico porque yo ya me había licenciado en Salamanca en los últimos meses de mi carrera y él nos conocíamos, éramos amigos personales y dijo, pues mira, hay un chico que está en Madrid y que ha jugado fútbol y que posiblemente os pueda ayudar. Y hoy, 27 años después, sigo ahí manteniéndome como médico de un equipo de primera división. Y supongo que te gusta lo que haces. Pues imagínate, ¿no? Yo llego, el equipo acaba de subir a segunda A, tengo que formarme, tengo que hacer una especialización en medicina del deporte y por eso hoy animo a toda la gente que haga estos másteres que nosotros ofrecemos de manera, por lo menos así lo hacéis tan talentosa, este tipo de másteres que te ayudan a acreditarte y a aprender cómo vas a desarrollar tu actividad profesional. Porque eso iba ahora. O sea, ¿qué le dirías a una persona que ahora mismo pues esté ahí pensándose si esto puede ser una alternativa o no? O sea, quiero decir, tanto si hago el MIR como si no hago el MIR o compatibilizo el MIR con la medicina del deporte. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es el perfil de candidato Mira, al que crees que le podemos convencer? Giro, como te digo, yo llevo 25 años dirigiendo los servicios médicos, hoy ya de un club de primera división, ya de 20 años en primera y no tengo el MIR. O sea, no hace falta tener el MIR para conseguir tus objetivos, para lograr tus objetivos. Para eso están estos másteres posgrado y la verdad es que te ayudan a llegar a donde tú te propongas. Y yo soy un médico no MIR que sigo dirigiendo este club de primera división. ¿Y qué le diría? Pues sobre todo que es una especialidad preciosa, es una especialidad a quien le guste el deporte, casi te diría que hasta a quien no le guste, ¿no? El poder estar rodeado el día a día con deportistas y desarrollar una labor tan bonita. Le animo, vamos, desde el primero hasta el último que lo tenga en mente, que lo haga porque va a estar muy, muy, muy contento. Sí que hemos visto que de las ediciones anteriores un amplio número de los alumnos han sido deportistas de élite, incluso pues han tenido alguna beca, o sea que yo creo que el tema de que les guste el deporte es un valor añadido. También fue en tu caso, que ya había sido futbolista. Sí, pero no necesariamente. Yo comparto con cuatro médicos, somos cuatro médicos, comparto con tres médicos más
los servicios médicos del equipo, incluyendo las categorías inferiores, y ninguno de los 3 médicos restantes han sido deportistas. Sí es cierto que, bueno, ahí está el jefe de los servicios médicos del Valladolid, Alberto, que ha jugado muchos años en Primera División, César Quesada en el Elche, que ha sido portero de todos los equipos de todas las categorías en España. Es cierto que ha habido muchos deportistas de élite o jugadores que semiprofesionales, como fue mi caso, en los que luego nos dedicamos a la medicina del deporte, pero no necesariamente, ¿eh? Puedes tener una habilidad y una destreza igual o superior a un deportista, a un médico que ha sido deportista de élite. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la pretemporada, ¿no? Que era un poco el objetivo del día de hoy, que tengo aquí un listado de preguntitas para que debatamos. Pero bueno, desde el punto de vista ahora mismo de un médico, como es tu caso, ¿qué tiene de particular la pretemporada? Pues mira, viene condicionada sobre todo por una serie de factores, Giro, porque dices, bueno, cuando empieza la pretemporada, ¿qué un médico qué puede hacer? Pues situarse y decir, ¿qué es lo que ocurre en pretemporada? Lo primero, la primera lesión que va a aparecer es la ampolla. Saber tratar, saber que en este caso paciente no, el jugador lleva un mes, 6 semanas, un mes y medio en zapatilla plana y que de repente se tiene que calzar una bota para iniciar la temporada de mayor carga física que hay durante todo el año. O sea, imagínate lo que nos encontramos en los pies, ¿no? Tenemos que tener afinado nuestro podólogo, tenemos que estar al lado de nuestro podólogo y tenemos que saber tratar sobre todo la patología que más se presenta, que es la patología del pie. A partir de ahí, pues mira, 1000 variables. La hidratación hay que cuidarla al extremo que te puedes imaginar con las temperaturas que estamos ahora, con esta ola de calor increíble que estamos padeciendo. El uso, fíjate qué tontería, de protectores solares sobre la piel del jugador. No se nos puede escapar ir a una pretemporada, a un stage sin llevar, yo diría que litros, ¿no?, de protección solar, porque estamos hablando de plantillas de 40, de 50 jugadores. Y bueno, pues sobre todo lo que concierne a esas grandes cargas de trabajo, a esos suplementos que tenemos vitamínicos, a esos fármacos que nos van a ayudar, sobre todo, a disminuir la carga, relajantes musculares, antiinflamatorios, porque es una época de muchísimo trabajo para ellos y tenemos que estar muy preparados para saber que es una época de 6 semanas donde vamos a tener muchísimo trabajo junto con los fisios, por supuesto. Me acabas de dejar descuadrado. O sea, yo pensaba que ibas a hacer alguna lesión súper complicada, una triada que hay que prevenir o alguna cosa. Ampollas, sin ir más lejos. Bueno, Giro, la ampolla es una de las lesiones que más hace que el jugador en pretemporada se pierda partidos. Lo verás muchas veces que el jugador no está apto para el partido, es una ampolla, se ha infectado y posiblemente le mantenga 4 o 5 días fuera del terreno de juego porque una ampolla infectada te deja liquidado. O sea, desde esa ampolla hasta que no se te queme el jugador, ¿no? Y hay que no se deshidrate, que tengamos la hidratación correcta y esas cargas de trabajo, estar muy en contacto con el responsable de la preparación física para evitar todo este tipo de rotura, porque las cargas de trabajo son brutales. Ahora el jugador es muy físico, ya no es tan técnico como antes, sino muy físico. En ese sentido, ¿qué pruebas son las que pedís ahora o hacéis en la pretemporada? Vamos evolucionando, Giro. Yo desde que llegué pues hacíamos pues la analítica, un electrocardiograma. Hoy en día pues ya no se concibe hacer un estudio realmente. También estamos hablando de jugadores élite. Lo primero que hacemos es una prueba de esfuerzo con gases. Estamos haciendo electrocardiogramas a todos los jugadores, ecocardiogramas, analíticas hiper mega completas. Hacemos estudios corporales de pliegues, los nutricionistas hacen todos los días peso antes, durante y después de los entrenamientos. La verdad es un trabajo muy arduo para los servicios médicos. Desde luego, el que lo haga no se va a aburrir. Y entiendo que tienes que estar coordinados con todo el staff técnico, con el resto de compañeros, los fisioterapeutas y los nutricionistas. Mira, Giro, nosotros desde que viajamos en pandemia en avión privado, porque ahora ya los equipos viajan en vuelos charter, siempre miras cuando te sientas en el avión y ves una parte, porque vamos vestidos de chándal o de colores diferentes para distinguirnos los jugadores de los técnicos, y ves una parte del avión que es de técnicos y una parte de jugadores. Ya vamos casi más técnicos que jugadores. Imagínate la complejidad y cómo ha evolucionado el fútbol para que haya más técnicos que casi jugadores. O sea,
Y yo creo que esto va a evolucionar más, es decir, hoy hay un entrenador general, pues va a haber seguro, como la NBA ya dentro de nada, un entrenador por línea, un entrenador de defensa, un entrenador de medios, un entrenador de delanteros, hasta un entrenador de suplentes, ¿no? que ya tienen que necesitar ayuda psicológica. Aparte van psicólogos, tratamos con coach, gente que nos aporta el mayor rendimiento posible. Muy bien. ¿Qué crees que se debería de mejorar todavía dentro de la pretemporada y en lo que concierne al abordaje médico en el fútbol actual? Esto es un debate. Mira, un sobre todo yo haría un llamamiento a la gente que es el que el jugador venga con descanso, ¿no? Habéis visto lo del mundialito, estamos todos a la expectativa, todos los médicos, toda esa gente que le gusta estudiar mucho y que le encanta esto del análisis de las lesiones. ¿Cómo va a repercutir este mundialito que han jugado en el que los jugadores no han tenido pretemporada? Estamos viendo cómo se está intentando retrasar el inicio de la temporada para algunos equipos porque el jugador necesita descanso. Para mí es la parte fundamental. Ese jugador que va con su selección, ese jugador que no ha tenido descanso, hay que tratarlo de manera diferente. Es para los médicos el punto de batalla más arduo con el que tenemos que lidiar, porque un jugador sin descanso, la pretemporada no la va a hacer bien, con esa carga de trabajo. Un jugador sin descanso ya tiene una debilidad marcada frente a sus compañeros a sufrir una lesión al inicio de temporada. Entonces, por eso vemos esas roturas de cruzados, por esa fatiga, por eso en los últimos minutos de los partidos, como los ligamentos se resienten y aparecen tanta rotura de cruzados. La gente se pregunta por qué, y es evidente, ¿no? ¿Crees que vamos a tener alguna sorpresilla este año en los equipos que han participado? Desgraciadamente, seguro, lo vamos a ver, porque ya está más que examinado y es muy desagradable, pero la gente se pregunta por qué, y tampoco los médicos mandamos en el organigrama que FIFA o que UEFA y que la Liga de Fútbol Profesional organiza, y la verdad es que los jugadores están sometidos a una presión de número de partidos. Ellos mismos, a través de sus asociaciones de AFE, lo denuncian constantemente, pero este negocio está montado así, y los médicos lo único que podemos hacer es aportar nuestro mayor número de conocimientos para que se ocurra el menor grado posible. Bueno, vamos a pasar a un tema un poquito más agradable, que no son las lesiones, que es el vestuario. ¿Cómo es el día a día de un médico en un vestuario de un club de primera división? Pues mira, yo siempre digo, y se lo comento a mis amigos, haces como 50-50 en función de médico, de tratar la patología que en ese momento tengas entre los jugadores, y de gestor. El médico es un poco el enlace entre el preparador físico y el entrenador, en una situación en la que muchas veces un jugador dice estar lesionado, no lo está a punto de renovar, no quiere seguir en el equipo, o está disgustado, o está con una simple depresión, o ha cambiado su estado familiar con un nuevo hijo, no duerme. Tienes que hacer, lo que te digo, casi más gestión que de médico puro y duro, ¿no? Como para lo que nos pagan. Y entonces, bueno, mucho diálogo con el jugador, una compenetración casi total con el jugador, y por otra parte casi igual con el cuerpo técnico, con el entrenador, con el preparador físico, ¿no? Y en ese día a día nos reunimos siempre 15 minutos antes de empezar, los 20 minutos antes de empezar el entreno, y nos falta siempre tiempo porque tenemos que explicarles todo. En ese sentido, o sea, ¿recuerdas alguna intervención que hayas tenido con algún futbolista en el que creas: mi intervención ha sido crucial para cambiar el rumbo de este partido, o para cambiar el rumbo de la trayectoria de este futbolista? Bueno, en el momento de que un jugador siente un dolor agudo previo al partido, el día anterior al partido, y el médico coge y hace una infiltración en el cual el dolor desaparece y el jugador juega esos 90 minutos sin ninguna molestia, ahí evidentemente el médico tiene mucho que decir, ¿no? El jugador siempre lo agradece, el cuerpo técnico también.
te pongo ese caso puntual, el jugador está prácticamente... ¿No te acuerdas de alguna que dice, a este le hemos infiltrado, encima me ha metido el gol, que nos muchas, ha dejado en primera división? Muchas veces, gracias a Dios, me ha pasado muchas veces, quiere decir gracias a Dios, porque hemos marcado gol. También me ha pasado en los casos contrarios que lo han infiltrado al contrario y ha marcado el gol mi compañero, en lo cual yo me alegro, porque no sé, nadie quiere que el jugador esté lesionado, aunque sea contrario, pero muchísimas veces se ha venido al banquillo, te ha abrazado, ¿no? Y yo he tenido muchísimas anécdotas y muchísimos, llevo 27 años ya, empecé en el año 98, estamos en el 2025, llevo 27 años dirigiendo los servicios médicos del Getafe y te podría contar 1000 anécdotas, ¿no? De casi olvidarnos un jugador en la concentración, en la lista, darse cuenta el míster a la hora de dar la alineación que nos lo había convocado, llamarle y meter el gol. O sea, ser el jugador ganar 1-0 y ese jugador haber metido el gol. Y el aspecto médico, imagínate cuántas veces has estado encima de un jugador, lo has infiltrado y ha marcado el 90 el gol de la victoria. Sí, hemos tenido muchas. Hablando un poco de la gratificación, porque nosotros somos médicos, al final lo que queremos es que nuestros pacientes, en este caso tus pacientes, tus chicos, tus futbolistas, ¿recuerdas alguna situación en la que digas, o sea, pues con esto que hemos hecho, o sea, a este futbolista, pues es que no sé, pues... alguna situación que haya sido muy emocional, de una lesión de larga duración y que de repente pues se haya recuperado y que esa recuperación sea por ti? ¿Lo has vivido como un éxito, como una situación gratificante? Giro, nunca es por ti, es por un equipo. Es por un equipo, desde el médico que le diagnostica esa lesión grave a través de una resonancia magnética ayudado por nosotros o colaborando con nosotros con ello, o con una ecografía, ¿no? Vemos ya, hoy en día con la ecografía vemos muchísimo, el cirujano que lo ha operado, el rehabilitador que lo ha tratado, el preparador físico específico que le ha hecho llegar al entrenamiento. O sea, somos una cadena, ¿no? Y la verdad es que no hay cosa más satisfactoria cuando ves ese jugador que ha pasado una larga temporada. Yo he tenido jugadores lesionados de larga duración, no mucho, la verdad es que nunca podemos decir que se nos ha atascado un jugador años, sino pero sí meses por las lesiones que conlleva, por ejemplo, la rotura del ligamento cruzado y demás. Y cuando ya el jugador, que ahora se ha ampliado incluso las rehabilitaciones, en vez de a 6 meses a 9 meses, cuando un jugador lleva 9 meses, un año, ¿no? Que es lo que nos recomienda para la rehabilitación de un cruzado, pues la verdad es que bueno, pues se te salta la lágrima, ¿no? Cuando ves que el jugador salta al campo, te mira o acaba el partido, y a veces no te tiene que decir nada, solamente te da la mano, te da un abrazo o le das un beso cuando acaba el partido, y la verdad es que es muy emocionante. ¿Es el médico a veces un jugador invisible? Indiscutiblemente. El médico yo siempre digo el pañuelo para los jugadores cuando algo ocurre, muchas veces el confidente, porque no solo hay lesiones deportivas, tú tratas al jugador integralmente, y te diría que incluso a toda su familia, ¿no? Porque son jugadores que vienen de fuera de la ciudad, no conocen evidentemente la sanidad, tienes que ayudarles en todo. Y bueno, pues la verdad es que este año hemos tenido un jugador con una patología rara. Al acabar pensábamos que era una deshidratación y tenía una patología que era malaria, ¿no? O sea, lo que nos ha supuesto a nosotros el esfuerzo de que no solo tenemos lesiones deportivas, sino que hay que tratar lesiones tropicales, ¿no? Tienes que tener conocimiento en todo, estar muy atento, porque no te puedes permitir el lujo de tener al jugador sin diagnosticar durante un tiempo, porque aquí las horas, los minutos e incluso los segundos son básicos. A mí me ha sorprendido de alguna vez que he acudido a tus charlas allí en el Coliseo, el tema de que me comentas muchas veces como que la figura del médico del deporte se acaba convirtiendo en este caso como en el médico de familia, nunca mejor dicho, sí, de toda la familia del equipo, ¿no? Sí, entonces sí, cuéntanos así anécdotas. De toda la familia del equipo, de toda la familia del estadio, de toda la familia de la señora que lava la ropa, ¿no? De los utilleros, eres el médico. Tú sabes, eres médico. Tú sabes que tú no solo eres médico en tu especialidad, Giro, sino eres el médico del edificio. Que ya saben, como sepa que eres médico, pues oye, en el ascensor te preguntan, oye, tú sabes, mi hija le duele esto. Los médicos somos médicos, yo diría, universales. Entonces, la verdad es que, bueno, para eso estamos, y yo siempre tratando de ayudar y de hacer lo máximo por todo el entorno del club. Vamos a ver, aquí hago alguna última preguntilla.
¿Qué le dirías, esta es más así filosófica, a tu yo de hace 20 años si pudiera verte hoy en el banquillo de un equipo de primera división? A mí yo hace 20 años, inimaginable, porque ya te digo, fue una circunstancia muy particular, como os he explicado, ¿no? Que yo estaba en mi consultorio haciendo medicina estética y me llamó el Getafe. Inimaginable. Pero sí mirando hacia atrás, bueno, pues agradecer a toda la gente que ha estado conmigo, a todos esos jugadores con los que he compartido momentos inolvidables, ascensos, también algún descenso, 2 finales de Copa, como te decía, 2 finales de Copa del Rey, en la cual la verdad es que perdimos, pero lo celebramos porque habíamos alquilado el autobús sin techo y como decía un jugador nuestro Celestini, somos el único equipo que celebramos las derrotas, pero las dos nos las celebramos, nos dimos la vuelta por la Cibelina allí en Getafe, que es una Cibeles pequeñita que hay. Y la verdad es que inolvidables recuerdos, inolvidables anécdotas y la verdad, ¿sabéis lo que me queda? Cuando voy a un campo de fútbol y me veo con un jugador que ya está en el equipo contrario o algún jugador que ya ni siquiera está en activo y te bajan a dar un abrazo y esos son los mejores momentos y te queda con el pensar que has hecho bien tu trabajo, que La te quiere huella que has mucha dejado gente, esa en el huella. otro, ¿no? La figura del médico, si el médico es una persona correcta, una persona que hace su trabajo bien, va a quedar seguro que de manera permanente en el recuerdo de todos los jugadores porque la verdad es una profesión, una especialidad muy bonita. Por eso decía que os animo a todos los que estéis con ganas de iniciar esta etapa en la medicina del deporte, que para mí no hay una especialidad mejor. Bueno, pues muy bonito el colofón. Y ya pues por último, ver un poquito pues cómo crees que ha evolucionado la figura del médico del deporte en estos años, o sea, porque creo que hemos comentado en alguna ocasión pues que ya es algo muy importante, o sea, la muerte de Antonio Puerta, que lo has comentado en alguna ocasión, como que marca un antes y un después, ¿no? En la situación del médico dentro del campo. Desgraciadamente, y como tú bien sabes, me tocó, porque ya lo hemos dicho en las charlas que hacemos y cuando nos reunimos ahí en el Coliseum, en las prácticas, me tocó vivir la muerte de Antonio Puerta y la verdad es que te hace plantear muchas cosas. Giro, el deportista de élite es un deportista que está muy supeditado a tener esa serie de patologías cardíacas, se entrenan hacia el límite, vemos los ciclistas como fallecen con una edad muy temprana. El deportista hay que tratarlo como es, constantemente toma antiinflamatorios. Yo siempre digo, es un paciente con múltiple patología, ¿no? Siempre graves lesiones, intervenciones quirúrgicas. Y la verdad es que el médico, yo no te digo que es insustituible, porque te diría que es imprescindible. O sea, no hay la figura para un equipo de fútbol de élite del médico, y debería haber en todos los equipos, no solo de élite, porque las lesiones se producen en todas las categorías y en todos los rincones. No solo hay que hacer una especialidad de medicina del deporte para ser médico de un equipo de primera división o para ser médico de un equipo de ACB, ¿no? Vemos la cantidad de niños que practican deporte, que ahí hace falta un responsable médico y hay que tratar igual a un niño de 10 años que acaba de tener una lesión de cruzado, que la hay, como a un jugador del Real Madrid que tiene su lesión de cruzado. Por eso es una especialidad muy bonita y como te decía antes, animo a todos los médicos, todas las personas que están pensando hacer estos másteres de medicina del deporte que lo hagan. Pues muy bien, Christopher. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Un placer, y la verdad es que cuando queráis nos volvemos a sentar y contamos más anécdotas, que tengo muchísimas. Muy bien. Ha dado para mucho. Muy bien. No sé, chicos, si tenemos por aquí alguna preguntilla por el canal. 2 de la tarde, agosto. Vamos a dar unos segunditos a ver si alguien quiere escribir. Me he extendido un poco para que podáis cortar ahí un poco. Cuando grabo cosas en la clínica para no vea, macho. No estamos grabando, ¿no? Sí. Bueno, lo digo porque no veas, es como, bueno, hay que cortar, porque si no la gente, como te enrolles, pasa. Nada, pues cortamos, ¿no? Porque si no hay, pues lo dejamos. Vale, pues ya está. Bueno, lo hemos hecho bien, ¿no? Sí, ¿O no? ha quedado bien, ¿no? ¿Mm?